Bueno, listo. Entendido. Bueno, reunión del foro en pleno, Sí. como siempre, desde hace ya tantísimos años, como 25 o 20 y pico, y bueno, para hablar, como hacemos siempre, en charlas amables, donde no sabemos dónde empezamos ni dónde terminamos. Dónde empezamos sabemos. Hoy Empezamos, sí, por lo menos. O con quién empezamos. vamos a hablar de don Osvaldo Pugliese. Y después, bueno, veremos. Y será esta reunión y otra, las que hagan falta para señalar la importancia de este extraordinario artista y su aporte a la cultura nacional. Así que, estimado Natalio Chegaray, estimado Alejandro Molinari y yo, Roberto Martínez, comenzamos con esta nueva reunión del foro. Mira, Roberto, ya que me nombraste primero. Seguro, por orden. Bueno, como corresponde. ¿Cómo corresponde? Son privilegios de los años. No, además es el presidente del foro, así corresponde. No. Bueno, arrancamos con don Osvaldo. Eso me pusieron porque era el más viejo que cada reunión, no te afliges. No. Bueno. Usan como los estudiantes que decían cuando tenían una reunión de estudiantes, vamos a usar el reglamento de la Cámara de Diputados, porque no tenían reglamento. Claro. Y entonces, y en la Cámara de Diputados la primera sesión la preside el más viejo. Está bien. Ahí estamos, perfecto. Bueno, yo te quiero a Roberto. Sí. Cuando vos me dijiste de hacer estas reuniones, sí, se me presentó un problema muy importante, que cuánto tiempo teníamos. Y vos me dijiste todo lo que querramos. Es decir, que esto empieza hoy y seguirá esta charla los días que podamos. Sea viernes, sábado, domingo, lo que fuera. Es decir, que la idea es recordar a don Osvaldo Pugliese, al que es imposible tomar desde un solo costado, sino de todo. Yo te diría que repasando y dando vueltas sobre cómo empezar a hablar de don Osvaldo Pugliese, lo primero que se me ocurre decir es que ahora que está bastante devaluado el término porque lo quieren confundir con populismo, o usan populismo efectivamente como sinónimo de lo que no quieren decir, que es nacional y popular. Exactamente. Don Osvaldo fue un ejemplo, y por eso a veces es difícil hablar de él sin escindirlo, y uno no sabe si es más ejemplo o más aporte con su vida, con su obra musical, o con lo que él hizo como ejemplo y como símbolo. Y en las dos formas ha pasado a la historia, ¿no? En las dos formas lo recuerda la sociedad. Así que sobre esa forma empezamos a charlar sin saber a dónde nos llevará el viento. Empezamos a navegar, pero no sabemos dónde nos va a llevar el viento, ¿no? Totalmente. Así que totalmente de acuerdo. Alejandro me sigue y queda presentado el trío. Bueno, exactamente es eso. Uno, para hablar de Osvaldo Pugliese, tiene que hablar de el hombre en general, digamos, de esa integridad, de esa coherencia que él ha hecho con su obra, como artista, como ciudadano. Es decir, es uno de los pocos que uno puede, digamos, tomar así íntegramente. Si con Osvaldo Pugliese no hay un pero. Uno dice, bueno, fue un buen actor, pero fue un... No, con Osvaldo es absolutamente todo. Es decir, no se le encuentra, digamos, ninguna agachada. Ha sido un hombre, digamos, que ha mantenido durante toda su trayectoria, durante toda su vida, una coherencia, digamos, cultural, una coherencia política, una coherencia moral, que justamente permite que hoy sea un ejemplo ante una situación donde eso no abunda. ¿Me permitís que Sí, haga una, no introducción, sino que diga algo muy puntual? El día que falleció don Osvaldo Pugliese, yo llevaba en el coche a José Govelo. Y todos sabemos que tanto uno como el otro tuvieron ideas políticas muy definidas. Entonces, no se me ocurre mejor idea, porque bueno, uno estaba triste. Le digo, don José, ¿cómo lo definiría Pugliese? ¿Y sabes qué me contestó? Como un gran hombre.
Y yo pienso que esa es la mejor definición que uno puede dar de Osvaldo Pugliese. Y justamente en Y, relación a lo que vos decías, ¿no? Y en sí, sí, relación, perdón, y en sí, relación a lo sí. que decía Natalio, el tiempo. Y yo digo, le vamos a dedicar todo el tiempo que merezca la figura de Pugliese. Así que no sé cuántas reuniones vamos a tener para hablar de él. Sí, justamente, don José Gobero dice claramente, fue un hombre bueno y un ciudadano intrépido. También fue un gran tanguista y uno de los dos más valiosos que la Guardia del 40 dio al tango. El otro fue Aníbal Troilo. O sea, estamos hablando, digamos, de la consideración que un hombre, digamos, más allá de sus posiciones políticas, la importancia, la preponderancia que tuvo José Govelo digamos, en los análisis, digamos, del tango, que marcan lo que vos estás diciendo, como alguien desde la otra punta, digamos, de las concepciones ideológicas, reconoce a Pugliese como lo ha reconocido realmente todo el mundo, ¿no? Ahora, acá hay una cuestión que me parece que es importante que señalemos para quienes estén viendo estos videos, y que seguramente Natalio nos lo va a decir. Y nosotros tenemos que aprovecharnos de su relación porque Osvaldo Pugliese reconocía entre sus grandes amigos a Natalio Echegaray, de modo que lo que él nos pueda contar seguramente nos va a dar una visión más humana de don Osvaldo. Así que lo comprometemos, Natalio, y arranque contando lo que sepa de sus orígenes personales, ¿no? Sí, yo lo que puedo decir es que Osvaldo lo conocí, obviamente, a través del tango, a través de los discos, y como hincha. Cuando No lo iba a afilió, Tandil, no lo afilió. no, 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 pero sí me preguntó si era afiliado cuando me conoció. Porque, Osvaldo, un gran amigo mío que ustedes siempre se los nombro y que falleció, va a ser un año, Ángel Menegas, fue un gran estudioso de oído de la música de Osvaldo Pugliese, y él me enseñó a escucharlo. Y ya en el año 45, ya hacía 2 años que había discos de Osvaldo, y yo tenía 15 años y él 16, y, y tenía su tocadiscos que yo no tenía, y ya empezábamos a escuchar discos de Pugliese. Y él lo atrasaba un poquito a las revoluciones para que sonara más lento, y porque decía, le llegaba más todavía el estilo de Osvaldo en esa forma. Tanto es así que Ángel le gustaba y tenía muy buen oído musical extraordinario, que tenía un peluquero que le decíamos el Chente Viola, que tocaba el bandoneón. Y el Chente Viola le hizo un tango y se lo hacía escuchar a Ángel, y Ángel decía, perdón, le explico cómo lo tocaría Pugliese al bandoneonista. Qué bárbaro. Una Sí, cosa y no que, era músico, una pero cosa que bueno. debemos decirle a los que nos están mirando es que las reuniones nuestras son así, son divertidas, donde vamos mezclando cosas serias y además nos divertimos, de manera que, por eso le decía si lo había afiliado, ¿no? Y después le vamos a contar otras cosas que Sí, tienen que ver con... Bueno, ¿dónde nace Pugliese? Ya lo sabemos, pero a lo mejor usted conoce algún dato más preciso que alguna vez le haya contado don sí. Osvaldo. Él es porteño, 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 Sí. ¿no? Y una vez yo hice un trabajo, Nace, nace en sí, Villa Crespo. exacto, y vivió, y una vez hicimos en la revista Buenos Aires Tango, yo hice un mapa, o una geolocalización, como lo dicen ahora, Sí. de haber vivido Pugliese en Villa Crespo, y todos sus primeros años, muchísimos años, todo pasó alrededor de Villa Crespo, es decir, no salía de allí. Es Sí. decir, que él empezó una infancia muy difícil porque su padre, flautista, fue uno de los primeros que sufrió el desplazamiento de la flauta por el bandoneón en el Ah, tango. claro, Sí, claro. claro que. Él contaba que su padre se quedó sin trabajo, y entonces correteaba música. En ese tiempo había muchísimos aficionados, es decir,
esto es un recuerdo que tengo de pibe, que no tiene que ver con Osvaldo, pero sí con el bandoneón. Todo joven que se sintiera más o menos que quería participar en algo al final de los años 20 y antes de la crisis del 30, pero después se mantuvo porque los compraban, tenía que tener un bandoneón. Claro. Es decir, extraordinariamente los que vendieron bandoneones, lo hemos visto en aquellas reuniones que hemos hecho sobre la historia del bandoneón, cómo se popularizó en la Argentina por ese afán de la gente joven, de los muchachos, de poder llegar a ser una estrella. Fíjate que vos que similarmente en los años 60 pasó algo parecido con la guitarra, ¿no? Exactamente. Digamos que con el tema del auge del folclore, todos compraban una guitarra y trataban de ser Falú, ¿no? Pero, ahora, curiosamente, el padre era músico, no sé si con formación académica o músico orejero, como se llama. Según contaba Osvaldo, no había músicos académicos en su familia, ni él, ni sus hermanos, ni sus padres. Pero él empieza tocando el violín, ¿no? Exacto, él, palabras textuales, rascaba el violín de oído. Y como él siempre tuvo que ganarse unos pesos, siempre, porque en la casa, que era muy humilde, la madre, según lo cuenta él y lo contaba Beba y lo dice en algunas memorias Osvaldo, la madre callada, lo digo como en el tango, como los viejos, el tema de los bueyes, de que el viejo la fragua, la vieja lavando. No llegaron a viejo sin ventaja alguna, sí que llegaron a viejo con la ventaja de haber criado entre estos otros hijos Osvaldo. ¿Eran italianos? Perdón, ¿eran italianos, Natalia, los padres? Sí. Sí. O sea que eran inmigrantes. Sí, y él tenía, y de la Puglia, era pugliese, pero era de la Puglia, verdaderamente. Y verdaderamente ese matrimonio, de donde nacieron todos los músicos, que hoy hasta Carla Pugliese, la nieta de Osvaldo, de vez en cuando la vemos así por YouTube tocando el bandoneón. Inclusive haciendo a Astor Piazzolla el libertango, ¿no? Sí. Como una forma, cuando hablamos del tango y la transformación de la escuela de Cariana, yo tomé alguna vez como punto de partida el tango recuerdo. Pero ahora estamos para hablar mucho antes de recuerdo. Ya tenemos charlas para hablar de recuerdo. Sí. Falta para llegar. Le damos todo el tiempo que haga falta. Sí. Verdaderamente, esa franja de años, de 50 años de tango, la empiezo con recuerdo grabado por De Caro y la termino con Astor haciendo ese famoso tema que lo puso de moda en todo el mundo y que la que digo que Carla aparece a veces en YouTube tocando ese tema. Por lo tanto, creo que Osvaldo nace de una familia muy humilde. Tal es así que no terminó el primario, no que no terminó el secundario, no terminó el primario. Porque le dijo al viejo, acá el que no trabaja no ayuda y yo quiero ayudar. Y entonces el viejo dijo, ¿querés trabajar? Y nos mandó una imprenta. Y bueno, trabajó un tiempo, después pasó otra imprenta y no le fue bien. Pero mientras tanto, como el padre era músico y el hermano era músico y se ganaban la vida, el hermano trabajaba en un cabaret de violinista y el padre de flautista, él rascaba el violín. Y hacía sus changuitas con el violín, pero no pasó mucho. Recuerda a veces, porque también tiene mucho que ver Osvaldo para el imaginario popular con la policía, es decir, con estar preso. Y él recordaba pero eso vino después. Sí, pero la primera vez que lo metieron preso era porque estaba ganando unos níqueles con un cajoncito que se había hecho de madera, ilustraban. Y como era ilegal ilustrar los pibes, porque lo que le tenía que hacer ilustrar botones, entonces venía la policía y a los pibes se los llevaba preso y le hacía ilustrar los botines a todos los milicos y después los largaban. Y no le pagaban. Ni mira. Entonces, ahora, lo lindo de esto es que estamos contando cosas que no están en ningún libro, pero que hacen a la persona, ¿no? Estamos hablando de un pibe de barrio que no salía de su barrio, así que
bien podemos decir que era un artista absolutamente popular del pueblo. Ni hablar. Nació del pueblo y lo Y además representó como ciudadano, ninguno. Además Sí, ciudadano, a pesar sí. de que tomó inspiraciones criollistas, porque le gustaba mucho, y que creo que según los estudiosos se simboliza en el estilo de Osvaldo en los arrastres fundamentales de contrabajo y en los arrastres de bandoneones. Es decir, y en la marcación es ciudadana. La marcación de Osvaldo es Exactamente, sí, sí. ciudadana. Por eso le pegó también a Astor, que fue el que, digamos, de la gente nueva, el que grabó Negracha, ya cuando estaba convencido de que el tango necesitaba otra expresión distinta, tomó a Negracha, que le gustaba tanto a él, a Astor Piazzolla. Por lo tanto, tengamos en cuenta, y Astor dijo que fue para él el compositor más comprometido con la porteñidad. Será cierto, lo habrá dicho de oportunismo, no sé, pero yo creo que Astor lo sentía así. Sí, sí. Osvaldo reúne entonces ese barrio. Él es de ciudad, evidentemente es de ciudad. Es de ciudad, de barrio y de un barrio cosmopolita, como corresponde a Villa Crespo, Sí, ¿no? sí. Claro. Con cantidad de inmigrantes y con todos los oficios y la variedad de oficios. Y al que él nace, como dijimos, el 2 de diciembre de 1905. Sí, Es Cinco. decir, que para el 20 tenía 15 años sí. y ya trabajaba hace una punta de años que trabajaba. Pero siempre con la música, ¿eh? Siempre, siempre. Y los padres fueron unos visionarios o supieron llevarlo para ese lado, cosa que es difícil de los padres a veces darse cuenta qué puede hacer con el hijo. Y tal es así que Osvaldo enseguida compuso un tango cuando de muy joven y se lo dio al padre, y el padre que andaba ya viendo en el negocio ese de venta de partituras y todo, se lo hizo imprimir y le puso primera categoría al tango. Y Osvaldo pensaba si eso no hubiera, que sería una premonición del padre, pero que él nunca se sintió de primera categoría. Que él siempre se sintió un martillero del piano, ¿no? Es decir, que Un él Un laburante. laburante, Un un laburante laburante. de la música. Un Sí. laburante, decía. Ahora, él desde muy chiquito aparece tocando en ese famoso bodegón, no sé qué cosa sería, de La Chancha. Todos lo claro. ubican ahí. Ustedes tienen idea de un lugar que se llamaba lo del Chino en Buenos Aires, Sí, Sí, que sí. estaba sí, En cerca sí. Pompeya. del casino. Sí. Bueno, según cuentan, lo cuenta esto en un libro Arturo Marcos Loza, en un libro de memorias de Osvaldo, Ujú. de que Osvaldo cuenta que la chancha era un cantor, le decían la chancha, era un bastante Ah, robusto, morocho, y sí. lo mismo que hacía el Chino en su boliche, y lo describe en tal forma que parecía el boliche del Chino, nada más que Claro. en aquellos años. Es decir, una especie de bodegón, medio galpón, con mesas largas y bancos donde la gente se sentaba, y donde venía la chancha, sacaba la guitarra y cantaba. Y iniciaba. Y después subían los músicos y hacían lo que querían, y había siempre un trío, y ahí Sí, sí, fue sí. que debutó Ah, ya profesionalmente. Pero era un bodegón al estilo para los contemporáneos que lo han conocido al bar El Chino, ahí en Pompeya, sí. era más o menos así. Es Ahora decir, de está, gran perdón, está sí, desmitificando o quitando una parte de la historia, porque algunos dicen que la chancha era porque era un lugar muy sucio, pero esta precisión que da tira al diablo con la otra teoría. la Chichi era un cantor, era Claro, un morochón Sí, grandote, perfecto. que tocaba y le gustaba tocar la guitarra, y entonces y él la aprovechaba y servía, Sí, sí. y sí, bueno, sí. y, era un Y bueno, bodegón. Y ahí los músicos recalaban, y ahí fue conociendo músicos Osvaldo, y claro, fue haciéndose conocido, estamos ¿no? hablando Y de fue hace 100 pasando, años atrás, 1920, poco bueno, más, poco menos, así que exacto, sí, 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 ya sí, sí. para el 20 andaba en eso. Fijámonos que para el 24 ya había dado forma definitiva, recuerdo, ¿no? sí, Claro, claro, Este, sí. sí, tenía 19 años, quiere decir que en ese tiempo la mayoría de edad era los 22. sí. Entonces, siempre, es decir, si hay un hilo conductor de la vida de Osvaldo, es la música. Desde el puro oreja, desde el oído, hasta la academia. Yo tengo que me lo regaló Lidia,
un libro a mano escrito donde escribía las clases de armonía que le daban. Estudiaba armonía y contrapunto y mucho no lo convencía, ¿no? El tema. Ahora, pero sí, una cosa que siempre se destaca en sus biografías es que él acompañó a Paquita Bernardo, que es toda una historia esa en sí mismo, ¿no? Porque fue la primera bandoneonista, una mujer muy joven, que ya formó un cuarteto, y el pianista fue Don Osvaldo. Así que exacto. debe haber sido muy difícil, perdón, debe ser muy difícil eso, porque le debe haber sido muy difícil a Paquita Bernardo meterse en el mundo tanguero de los hombres, y muy difícil debe haber sido a los acompañantes. No sé si alguna vez él le comentó algo sobre este punto. No, yo lo que conozco es de haberlo, con él nunca hablé de Paquito Bernardo, se lo conozco de haberlo leído, inclusive en ese libro que les digo, él cuenta que tuvo muy poco tiempo con Paquito Bernardo, pero que se había hecho muy famosa casualmente por la curiosidad. Claro, es decir, era una mujer, digamos, ya una mujer tocando tango, es decir, en el tango era una curiosidad, y tocando el bandoneón era llamativo, ¿no? Claro, pero ustedes saben que esta mujer, Paquita Bernardo, consiguió gran fama, murió muy joven, 25 años creo, sí, y llegó a tocar como estrella exclusiva nada más ni nada menos que en el Café Domínguez, ese que glosa Centella. Centella, sí. Y en ese cuarteto, que ya no queda. Claro, no queda. Pero en ese cuarteto, además de Don Osvaldo Pugliese, estaba Alcides Palavecino y Elvino Bardaro. Y se decían las crónicas que llegó a cortar la calle Corriente, esta mujer. Bueno, la actuación, ¿no? Así que ha sido un fenómeno muy particular, y Don Osvaldo ya estaba prendido en la parte alta de tango, ya estaba decididamente formando parte de la élite de los músicos, tan joven. Y otra de las facetas de Osvaldo es la de intérprete. Y obviamente, uno de sus primeros trabajos remunerado, porque había que vivir, fue tocar en los cines mudos. Claro. Y tocaba desde las 12 hasta las 12 de la noche. Sí. Es decir, y ahí tocaban todas canciones, no tocaban tangos al principio. Es decir, tocaban cualquier tipo de música. Y tenían que saber partituras, y tocaban oberturas, y tocaban lo que fuera. Y ahí le daba todo el día a los dátiles, como le llaman, ¿no? Acá es interesante aclarar, porque digamos, para mucha gente que no conoce el hecho de que digamos, había músicos durante la exhibición de las películas mudas, que no era que tocaran en el intervalo, sino que tocaban mientras la película se estaba desarrollando. Es decir, eso es lo interesante. Claro, por eso cuando viene el cine sonoro, eso se acaba, porque ya venía con su banda musical, ¿no? Y le hace, al cine sonoro le hace tener, para ser distinto del teatro, música. Claro, porque exactamente. No olvidemos del Cantor de Jazz, de la primera película, digamos, sonora que tiene trascendencia mundial vía Estados Unidos, ¿no? Sí, entonces, es importantísimo que la gente escuchara música y no solamente la mudez de la película. Es decir, tiene un sentido también estético y para acompañar la reunión, para que la acción no había ruidos. Se caía una persona al suelo y se acabó. Era todo imagen, o sea, el único sonido lo ponía, digamos, los músicos. Y vos fijate que justamente la aparición, digamos, del cine sonoro con el Cantor de Jazz, con Al Johnson, significó, digamos, una crisis de laburo enorme para los músicos, porque se les acabó la posibilidad de ganarse un mango en el cine. Sí. Ahora, cuando se caía algún personaje, pegarían un dedazo en el teclado para demonizarlo, no sé. Por eso, digamos, que es bueno aclararlo, porque uno no se lo imagina, qué sé yo, está una película de cowboy, ¿no es cierto?, y tocando la comparsita, qué sé yo. Digamos, claro. Es muy interesante.
la música más importante del auge del cine mudo. Después ya cuando viene la segunda mitad del siglo XX, de los años 20, ya el tango se impone, ya Sí, claro. había aparecido De Caro y entonces ir a escucharlo a De Caro en el cine, ya la película pasa a segundo plano. Ahora, Exactamente. Sí, había mucha gente que en realidad más que ir a ver la película iba a escuchar a los músicos, digamos. Y bueno, Elegía la película por los músicos que actuaban. Claro, fue desplazando, ¿no? Como tenemos todo el tiempo que querramos, ¿por qué no vamos recorriendo un poco la historia del intérprete que fue Don Osvaldo en esta primera etapa, antes de llegar a la formación de su orquesta, incluso al famoso sexteto con Bardaro, ¿no? ¿Por qué no contamos un poco cómo se iba ganando esos mangos? Que ya sabemos, en el cine, en la chancha, pero también con orquestas importantes. Y esto Pero es lógico, sí, bueno, ya hagamos él ese resumen. empieza a ser un pianista reconocido, Bien. Y a dejar de tocar en lugares de segunda categoría cuando se produce, se va del sexteto de Caro, se va a Mafia. Sí. Y Osvaldo es el pianista de ese primer conjunto de Mafia que sale del sexteto. Y después viene que sale otro músico que es Laurens y Osvaldo va de pianista con Laurens. Imagínense ustedes, que una persona que hace añares por lo menos casi 20 años, digamos desde el 15, desde el 20 hasta el 30, son 10 años que Osvaldo hace toda su carrera, primero de pianista como fuera y después de pianista importante, para llegar a ese magnífico conjunto que era Bardaro Pugliese, que es el 29 y 30, ¿no? Que es el auge de los sextetos. Entonces, ahí conoce, todo ese tiempo conoce a estos músicos, y él lo recordaba siempre, que él era un hombre del centro, en el sentido no del centro como se lo conoce hoy, sino de la ciudad, podríamos decir. Porque el otro era orilla. Buenos Aires tenía un centro y después las orillas que se confundían, lo hemos visto siempre, se confundían con el campo y ahí venían a parar los gauchos de a pie a trabajar en la ciudad. Entonces él se tomaba como un hombre del centro, no la orquesta del centro, que nunca fue. No, exactamente. Al centro, como se lo conoce hoy, es mucho más de la clase alta Fresedo y Di Sarli, un músico también del centro, y Troilo, un músico del centro. Y Osvaldo, que esto te viene muy bien, Roberto, sí. En ese mismo libro de Loza, dice que él le debe todo su divulgación a Avellaneda. Dice, tomo como ejemplo a Avellaneda. Bueno, yo ¿Por también. qué? Eso por ahí, después lo vamos a contar, Natalio, pero me gustaría pero que... eso, de que él siempre se sintió, por eso yo decía al comienzo de esta charla que era nacional y popular, porque él nunca quiso salir, y lo reconoce cuando le preguntan, ¿y usted hizo Fox? Bueno, Foxtrot, y sí, en ese tiempo se usaba de todo, hasta hizo un Foxtrot que se llamó Alaska, dice, y que se grabó, pero yo no la voy, porque me doy vuelta y veo a la gente que no es la de ese, para eso, ¿no? A mí siempre me identifiqué con la gente que me rodeaba, y a él lo rodeaba siempre la gente importante, ¿no? El pueblo. Nunca tuvo de ser fifí. Claro. Ahora, a mí me sorprende cada vez que uno se mete en la vida de Pugliese, hay cosas que sorprenden desde siempre. Por ejemplo, muchos dicen que Pugliese comenzó a tocar con un cuarteto que era el de Enrique Poyet. Sí. Y bueno, ¿quién será este Poyet? Porque no se habla mucho. Y aquí, y esto marca también la importancia que iba tomando Don Osvaldo, resulta que Poyet fue un bandoneonista que estuvo a punto de tocar con De Caro, porque Pugliese
Claro, entonces De Caro fue a ver fue a verlo, apoyé para llevárselo a su sexteto. Y como estaba Lawrence, terminó llevándose a Lawrence. Pero esto marca la importancia de este Poyet con el que toca Osvaldo Pugliese. O sea que siempre jugó en primera. Sí, sí. Una vez que salió del barrio, quería señalar esto porque siempre jugó en primera, don Osvaldo. Claro. Y llegó, y como pianista llegó a ser un pianista de tango Por eso. del Don Penco, digamos, ¿no? Sí. Para que mostremos que también somos un pianista de élite. Pues, Claro, porque digamos, cuando estamos acá recorriendo, bueno, y él toca con Bardar en fin, esa gente toca con Bobby, claro, con pero Bardal. esa gente es con de su Firpo, perdón, con generación. Firpo tocó también. Claro, a eso voy, digamos, pero él está tocando con maestros para él en ese momento, con la generación anterior. Con esa, digamos, él comienza a desarrollar su capacidad interpretativa. Es decir, con Firpo, con Poyet, con Mafia. Es decir, con músicos que ya vienen formados. Entonces, tiene, obviamente, aparte de sus condiciones naturales, un bagaje, una experiencia que le da el haber estado cerca de esa gente. Sí, que lo llame Mafia para que sea su pianista, que lo llame Laure, está indicando claramente de cuál era qué era lo que veían esos ya grandes músicos en un joven pianista como era Osvaldo en esa época. Todo el mundo se lamenta de que no existan grabaciones de Bardar o Pugliese, ¿no? Pero la historia es que ellos, los dos, estaban en el sexteto de Mafia, y de allí se fueron Bardaro y Claro. Pugliese, casi nada para formar. Pero claro, deben ser tiempos muy duros también, porque pasó Sí, lo mismo justamente que le con tocó. Gardel, ¿no? Perdón, que hicieron una gira con un cuarteto y se fundieron. Y el sexteto Bardaro Pugliese parece que le pasó lo mismo. Creo que hasta terminaron Sí, sí, sí. vendiendo el violín. Era todo. Y a la primitiva Malena, que era Sí, claro. Sí, sí, la discusión si es el nombre o no es el nombre, ¿no? La cantante que tenían, sí, pero Malena Toledo. Pero lo que pasa es que, por eso es que siempre, y vamos a ser autorreferenciales los tres, nos dedicamos al tango y sociedad, claro. porque no es, hay que ver, rastrear qué pasaba en la sociedad que los rodeaba, donde ellos vivían, qué pasaba para que pudieran trabajar o no trabajar, qué pasaba para que pudieran producir, qué pasaba para que pudiera darles algo a la sociedad o los mandara a no tener trabajo porque no había trabajo. Entonces, evidentemente, y lo vamos a ver obviamente más adelante, cuando sigamos charlando, cuando hay trabajo y cuando hay consumo y cuando la gente verdaderamente busca la distracción que se pegue a lo suyo, va a encontrar en el tango la gran época del tango que va a ser la década del 40, ¿no? Pero Larga. vos fíjate, justamente cuando estamos refiriendo al sexteto Bardaro Pugliese, al fracaso, digamos, el fracaso desde el punto de vista, digamos, económico, no musical. Es que a todo este grupo, Pugliese, Bardaro, toda esa gente, digamos, que se va iniciando en los años 20, es decir, cuando comienzan a despegarse, le toca la crisis del 30. O sea, qué cosa dura, ¿no? Porque ya había orquestas ya formadas, Fresedo, Firpo, Canaro, etc. Pero esta gente joven, que cuando comienza, digamos, a desarrollarse, encuentra que la crisis terrible de los años 30, y ahí es donde aparece justamente esta vocación de músicos, esta, digamos, inquebrantable vocación, porque pese a la crisis, pese a que las cosas no le iban bien, siguieron peleando y después, bueno, tuvieron el reconocimiento que significó la década del 40. Alguna vez pudimos decir que llegaron, ¿se acuerdan si ustedes los custodios de las esencias? Que le decían Exactamente. las orquestas
que no llegaron a ser influenciadas por el intento de hacerlo internacional al tango, porque si no, no lo iba a tocar, no lo iba a consumir nadie, ni los argentinos. Y eso también Osvaldo lo tenía claro, porque él decía que a él se había puesto, había aparecido sus primeras ideas ya de músico que quería ser serio, ya con De Caro. Y entonces las esencias que le transmitieron a él, la forma de tocar de Caro, la forma de buscar un arreglo, que armonizara con la parte de piano y que tuviera una expresión musical terminada en esos 3 minutos, se la debe mucho a De Caro, a Cobian, como más elegante todavía, y a todo lo que hizo el sexteto de Caro. Dice que de ahí nace, que de ahí aparece, es decir, esa unión de ritmo y de campo. Es decir, se declara heredero de esa música. Vos fijate que justamente los que cuidaron esas esencias fueron es decir, las dos orquestas donde Pugliese actúa de pianista, Pedro Mafia y Pedro Laure, ¿no? Es decir, no es casualidad, ¿no? Sino que la gente, digamos, que siente de forma similar se va encontrando, ¿no? Entonces, ahí aparece esa coherencia que hemos dicho antes, ¿no es cierto? Cómo en el momento en donde muchos, inclusive el caso mismo de Caro, se volcaron hacia una interpretación así de música internacional, música, digamos, que no era lo que digamos, sentía, digamos, popularmente los músicos como Mafia, como Laure, como Pugliese. Sin embargo, estos músicos se mantuvieron, la pelearon y bueno, le costó mucho, porque fue una etapa muy difícil. Yo le quiero decir una cosa, ya lo hemos conceptualizado a don Osvaldo como músico. Ahora vamos a formar la orquesta, pero como nos queda 2 minutos nada más, vamos a formar la orquesta. Hay una historia que lo pega a Pugliese, porque en estos tiempos de grieta y todas estas porquerías que existen, lo que destacó de la personalidad de Pugliese fue su ética. A mí no me importa lo que él pensaba, que sería distinto todo, pero siempre se lo ha caracterizado y él ha padecido su militancia política. Y a mí me han dicho, y esto lo va a corroborar usted, Natalio, que esto tiene que ver con esos años, con la Guerra Civil Española. ¿Es así? Sí. Bueno, Cuéntelo, la Guerra por Civil favor. Española que yo la viví de joven, de muy niño, digamos, pero el fervor que había en la calle se comentaba en la familia, y eso que era en Tandil. La Guerra Civil Española tuvo en el mundo una gran repercusión porque la tomó como modo digamos, para trabajarla al Partido Comunista, Sí. a partir del Partido Comunista francés. Y entonces, en el momento en que todo el mundo quería estar con los de la Guerra Civil Española, con los del lado del pueblo contra, digamos, contra Franco o lo que fuera, aparece que el Partido Comunista es el que más cercano aparece en la superficie de los que luchan por España. Ahí y ahí es cuando él, sin tener ninguna formación marxista ni pensar en ninguna revolución del mundo, pregunta a un músico amigo dónde se puede trabajar por la República Española, y dice, bueno, y lo lleva al Partido Comunista. Y como Osvaldo dice, como dijo Héctor Negro, soy muchacho de abajo, donde doy un paso quedo, se fue y se afilió al Partido Comunista y se quedó. Con esto cerramos, y